Todo lo que construimos y lo tiraste por la borda. Nunca imaginé que sería el tipo de persona que publica una de estas historias, pero aquí estamos. Lo que empezó como un mal presentimiento en mis entrañas sobre el comportamiento de mi mujer, Raquel, se convirtió en la destrucción total de nuestros 12 años de matrimonio. Al final, yo estaba de pie en lo que solía ser nuestra casa mientras ella sollozaba en la puerta de entrada, rogando por un perdón que nunca llegaría. Esto es largo, pero necesito desahogarme. Era una mañana normal de sábado a principios de septiembre cuando noté por primera vez que algo no encajaba. Yo estaba en el garaje trabajando en mi viejo Seat 124 Sport, el que llevaba 3 años restaurando. El garaje tenía ese olor familiar a aceite de motor mezclado con WD-40, y la emisora de rock clásico sonaba bajito de fondo. Estaba muy concentrado cambiando las pinzas de freno, un trabajo que llevaba semanas posponiendo. Raquel no paraba de entrar y salir, trayéndome café recién hecho en mi taza favorita, esa que me regaló y que decía, el mecánico más pasable del mundo. Esa mañana estaba muy habladora, contándome sus planes de quedar con su amiga Marta en el club de campo para comer, y luego quizá ir a ver algunas boutiques por el barrio de Salamanca. Cosas típicas de un sábado para ella. Apenas levanté la vista de mi trabajo, solo asentí e hice los sonidos de aprobación pertinentes mientras me concentraba en no pasar de rosca los tornillos. Pero entonces, alrededor del mediodía, algo cambió. Raquel volvió a entrar en el garaje, y esta vez dejé de hacer lo que estaba haciendo. Llevaba un vestido veraniego color marfil que se le ceñía de una forma que definitivamente captó mi atención, combinado con unas sandalias de tiras que no le había visto nunca. Su pelo castaño cobrizo, que los fines de semana solía llevar recogido en un moño de sechó o una coleta, estaba peinado como si acabara de salir de la peluquería. El perfume también era distinto. No era su fragancia habitual, ligera y cítrica, sino algo más pesado, más sofisticado, casi agresivo por su presencia. «Te has puesto muy elegante para ir a comer con Marta», observé, intentando mantener un tono de voz neutral mientras me limpiaba la grasa de las manos con un trapo viejo. Ella sonrió con esa sonrisa ensayada que más tarde reconocería como su cara de mentir. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. «No me esperes para cenar, cariño. Igual acabamos en esa nueva vinoteca de la que todo el mundo habla». El beso se sintió teatral, como si estuviera tachando una tarea de su lista de obligaciones como esposa. Y la forma en que dijo, cariño, sonó falsa, como si se estuviera esforzando demasiado en parecer casual. Evitó mirarme a los ojos, su mirada se clavó en algún punto por encima de mi hombro. Después de que se fuera, su perfume se quedó flotando en el garaje, mezclándose de forma extraña con el aceite de motor. Intenté sacudirme esa sensación extraña. Me dije a mí mismo que estaba siendo un paranoico. Raquel siempre había sido muy sociable y siempre le había gustado arreglarse para salir. Pero algo en mis entrañas, ese instinto primitivo que ha mantenido vivos a los humanos durante milenios, estaba lanzando bengalas de aviso. Al día siguiente, domingo, me estaba enfrentando a la montaña de ropa sucia que se había acumulado durante la semana. A Raquel le gustaba dormir hasta tarde los domingos, así que yo solía encargarme de las tareas de la casa por las mañanas. Estaba revisando el cesto, separando la ropa oscura de la clara, cuando mi mano rozó algo que no cuadraba. Era una corbata de seda azul marino, de aspecto caro, con un sutil patrón tejido en ella. La etiqueta llevaba el nombre de algún diseñador italiano que no supe pronunciar. Definitivamente no era mía. Yo trabajaba en dirección de obras y mi idea de arreglarme era ponerme un polo en lugar de una camiseta. La sostuve a contraluz, examinándola como si fuera la prueba de la escena de un crimen, lo cual, en retrospectiva, es más o menos lo que era. Esa noche, Raquel estaba en el salón mirando Instagram en el móvil mientras yo fingía ver el partido. Guardé la corbata escondida en el bolsillo, esperando el momento adecuado. Finalmente, durante los anuncios, la saqué. «Oye, he encontrado esto en la ropa sucia. ¿Tienes idea de quién es?» Mantuve un tono ligero, curioso pero no acusatorio. Por una fracción de segundo, vi que algo parpadeaba en su rostro. Pánico, talvez, o puro cálculo. Luego se rió. Esa risita cristalina que usaba cuando necesitaba ganar tiempo para pensar. «Ah, debe de ser de Borja. Estuvimos ayudándole a preparar su gran presentación para los inversores alemanes la semana pasada. Ya sabes lo despistado que es. Se debió mezclar con mi bolsa del gimnasio». Borja era un compañero de su despacho de abogados, el típico tío que sin duda llevaba corbatas caras para impresionar a los clientes. La explicación tenía todo el sentido del mundo, demasiado sentido. Era como si la hubiera ensayado, como si la tuviera preparada.
¿Pero qué le iba a decir? ¿Que su explicación perfectamente razonable sonaba demasiado perfecta? Así que asentí, dije algo sobre devolvérsela a él y volví a ver el partido mientras mi mente iba a 1000 por hora. El fin de semana siguiente, decidí limpiar a fondo el Mercedes de Raquel. Había mencionado que quería hacer un viaje por carretera para visitar a su hermana, y pensé en darle una sorpresa dejándole el coche impecable. Estaba pasando el aspirador por debajo de los asientos cuando lo encontré. Una pequeña caja de terciopelo encajada entre el asiento del copiloto y la consola central. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora antes incluso de abrirla. Dentro había unos gemelos de oro blanco, impolutos y obviamente carísimos, con las iniciales MH grabadas en una caligrafía elegante. Me temblaban las manos mientras lo sostenía a contraluz. ¿Quién demonios era MH? Me pasé el resto de la tarde repasando a todas las personas que conocíamos, intentando emparejar esas iniciales con un nombre. Finalmente, volví a dejar la caja exactamente donde la había encontrado y esperé. Esa noche, mientras nos preparábamos para ir a dormir, mencioné como de pasada que le había limpiado el coche y que había encontrado unos gemelos bajo el asiento. Parecen caros, comenté. Raquel estaba en medio de su elaborada rutina de cuidado de la piel, pero vi que sus manos se detuvieron por un instante antes de seguir extendiéndose el sérum por las mejillas. Ah, son de Mateo Herrera, del despacho. Estamos organizando una subasta benéfica para el Hospital Infantil Niño Jesús y él los ha donado. Tenía que haberlos dejado en el salón de eventos, pero siempre se me olvida. De nuevo, una explicación perfectamente plausible. Mateo Herrera era un socio senior en su bufete, el típico hombre que llevaba camisas de puño doble y donaba artículos de lujo a la caridad. Pero la forma en que soltó la explicación, suave como la seda y sin dudar ni un segundo, pareció ensayada, como si se hubiera estado preparando para esta misma pregunta. A lo largo de las semanas siguientes, empecé a notar patrones a los que probablemente había estado ciego antes. El móvil de Raquel, que antes dejaba tirado por la casa en el último sitio donde lo había usado, ahora estaba siempre boca abajo y no se separaba de él. Incluso había empezado a llevárselo al baño. Su horario de trabajo se volvió cada vez más errático, reuniones de emergencia que se alargaban hasta tarde, cenas con clientes en el último minuto, sesiones de planificación estratégica los fines de semana que no habían existido en los 5 años anteriores que llevaba trabajando allí. Su rutina de gimnasio, que había sido como un reloj, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, de repente se volvió aleatoria. A veces iba 2 veces en un mismo día, afirmando que necesitaba quemar estrés. Otras veces, se saltaba su clase favorita de spinning sin dar explicaciones. Las mentiras también se volvieron más elaboradas. Me decía que iba a yoga, pero volvía a casa sin oler a sudor ni al ambientador de lavanda que usaban en su estudio. Cuando le sugerí acompañarla a una clase el sábado por la mañana para intentar reconectar con ella, se lo tomó a risa. Ay, cariño, lo odiarías. Son todo mujeres de mediana edad quejándose de sus hijos. Además, es mi momento de desconexión, ya sabes. Pero a Raquel nunca le había importado que la acompañara antes. Solíamos hacer yoga en pareja todos los domingos antes de que empezara, lo que fuera que estaba pasando. Sabía que necesitaba ayuda. Esto me estaba comiendo por dentro y ya no podía confiar en mi propio criterio. Así que llamé a los refuerzos, 3 tíos a los que les confiaría mi vida. El primero era Diego, mi mejor amigo desde la universidad, que trabajaba en ciberseguridad. Ese hombre podía encontrar cualquier cosa de cualquier persona si se lo proponía. Luego estaba Nacho, mi vecino de al lado, que se había prejubilado de su trabajo como investigador privado después de que un gran caso de fraude a una aseguradora le arreglara la vida. Por último, Víctor, un antiguo miembro del Mando de Operaciones Especiales, MOE, que había hecho 3 misiones en Afganistán antes de volver a casa y montar una empresa de consultoría de seguridad. Me debía una muy grande después de que yo le ayudara durante su divorcio y la batalla por la custodia de sus hijos un par de años atrás. Nos reunimos en mi garaje un jueves por la noche mientras Raquel estaba en otra cena de emergencia con clientes. Lo expuse todo, la corbata, los gemelos, los cambios de comportamiento, la sensación en mis entrañas que no desaparecía. Diego fue el primero en hablar. Escucha, hermano. Si tu instinto te dice que algo va mal, es que algo va mal. En mi experiencia, las parejas no cambian toda su rutina de repente sin motivo. Nacho asintió con la cabeza. La clave es ser inteligente con esto. Nada de confrontaciones hasta que tengas pruebas irrefutables. Si esconde algo, lo encontraremos. Si no, al menos te quedarás tranquilo. Víctor se crujió los nudillos con el rostro inescrutable. Haremos esto bien.
Precision quirúrgica. No hay margen para errores ni excusas. Diego tenía una cámara diminuta que parecía exactamente un bolígrafo de alta gama, que incluso escribía con tinta real. A la mañana siguiente, la dejé en la encimera de la cocina con una nota adhesiva. Vi esto en la papelería y pensé que te gustaría para firmar esos contratos importantes. Te quiero. Raquel lo cogió, lo examinó brevemente, sonrió al ver la nota y lo guardó en su bolso sin sospechar nada. La cámara se activaba con el movimiento y tenía batería suficiente para grabar durante 8 horas. Lo que captó esa cámara durante los días siguientes lo cambió todo. Las primeras horas fueron normales. Raquel en su mesa escribiendo en el ordenador, respondiendo llamadas sobre asuntos legales reales. Pero entonces entró Mateo Herrera. No el Mateo de la historia de la subasta benéfica. Este era claramente otra persona. Era alto, a mediados de sus 40, con sienes plateadas y el tipo de presencia autoritaria que exige atención. No llamó a la puerta, simplemente entró y la cerró tras él. La actitud de Raquel cambió al instante. Sus hombros se tensaron, sus dedos dejaron de teclear a mitad de una frase y no fue capaz de mirarle directamente. Mateo se inclinó sobre su mesa con voz baja pero intensa. La cámara captó casi todo. ¿Entiendes lo que pasa si esto se va a pique, verdad? Esto ya no se trata solo de ti y de mí. Toda la fusión depende de esto. La respuesta de Raquel fue apenas inaudible, pero la capté. Lo sé, Mateo, pero necesito más tiempo. Francisco no sospecha nada aún. Se me heló la sangre. Ese era mi nombre de pila oficial. Ella siempre me llamaba Javi, solo usaba Francisco cuando hablaba de mí con terceros de manera formal. La mano de Mateo se movió hacia su hombro, apretándolo de una forma que podía verse como amenazante o íntima. El tiempo es un lujo que no tenemos. La junta se reúne en 2 semanas. Tienes que sacar esos documentos del despacho de su casa antes de esa fecha. Documentos del despacho de mi casa. Rebobiné la grabación, la vi una y otra vez. Cada vez, las implicaciones eran más claras. Esto no era solo una aventura. Raquel estaba metida en algo que tenía que ver con mi empresa, la constructora que yo había levantado de la nada durante 15 años. Acabábamos de iniciar las negociaciones para una gran adquisición que triplicaría nuestro valor. Los documentos del despacho de mi casa contenían información confidencial sobre nuestro posicionamiento financiero. Información que podría echar por tierra el acuerdo si caía en las manos equivocadas. Mientras tanto, Nacho había estado haciendo su propia vigilancia. Había estado paseando a su mastín, Duque, por delante de los restaurantes donde Raquel decía estar cenando. Una jugada inteligente. Nadie sospecha de un tío paseando al perro. Una tarde, vio el Mercedes de Raquel aparcado frente a un asador de lujo, pero ella no estaba dentro. Esperó, observó y finalmente la vio salir de un hotel boutique al otro lado de la calle. Mateo Herrera iba justo detrás de ella. Caminaron por separado hasta el restaurante, se sentaron en mesas distintas al principio y luego se encontraron, por casualidad, y compartieron mesa el resto de la velada. Nacho logró acercarse lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. La transferencia debe ser impecable, decía Mateo. Una vez que tengas acceso a las cuentas en el extranjero. El resto se perdió con el ruido de la cena. Pero era suficiente. Víctor optó por el enfoque más directo. Usando sus credenciales de consultoría de seguridad, concertó una reunión en el bufete de Raquel para hablar de la mejora de sus sistemas de seguridad física. Durante la visita por las instalaciones, se dio cuenta de algo interesante. Mateo Herrera no era solo un socio senior. Era el socio director del Departamento de Fusiones y Adquisiciones, la misma división que se beneficiaría enormemente de información privilegiada sobre la situación financiera de nuestra empresa. Víctor también notó que Raquel había sido ascendida recientemente a abogada principal en varias adquisiciones de alto riesgo, ascensos que parecían demasiado rápidos dada su experiencia. Esa noche, cuando Raquel llegó a casa afirmando haber estado en un evento del colegio de abogados, apenas podía mirarla a la cara. Cotorreaba sobre su día, sobre los discursos aburridos y la cena de picoteo insípida, mientras yo asentía y hacía los ruidos adecuados. Por dentro, estaba hirviendo de rabia. Esta mujer a la que había amado durante 12 años, con la que había construido una vida, no solo me estaba engañando, sino que trabajaba activamente para destruir mi negocio. La traición era tan absoluta, tan calculada, que me dejó sin aliento. La siguiente fase requería tácticas más agresivas. Instalé un localizador GPS en el coche de Raquel, escondido detrás del panel del maletero donde iba la rueda de repuesto. También coloqué una grabadora activada por voz en nuestro dormitorio,
oculta dentro de un viejo radiodespertador que no funcionaba desde hacía años. Algunos dirán que esto es cruzar la línea, pero cuando alguien está intentando destruir todo lo que has construido, las normas habituales dejan de aplicarse. El GPS contó una historia muy interesante. Mientras Raquel decía que estaba en el despacho hasta medianoche preparando casos, su coche estaba aparcado en el Hotel Palace del centro. Cuando afirmaba estar en casa de su hermana para el brunch del domingo, en realidad estaba en el piso de lujo que Mateo tenía en la zona buena de la ciudad. Las mentiras eran tan constantes, tan casuales, que me pregunté si siquiera recordaba cómo era la verdad. Pero la prueba definitiva provino de una fuente inesperada. Raquel se había dejado el portátil abierto en la mesa de centro una noche después de teletrabajar. Había subido a ducharse y había dejado el correo electrónico abierto. Sé que no debería haber mirado, pero a esas alturas, la privacidad ya me daba exactamente igual. El hilo de correos con Mateo estaba ahí mismo, y era increíblemente incriminatorio. Mañana por la noche, Hotel Palace, habitación 812. Trae los expedientes y fuentes. Eso era de Mateo. La respuesta de Raquel: allí estaré. Francisco tiene partida de póker, así que no llegará a casa hasta tarde. Otro intercambio: ¿estás segura de que puedes conseguir la información bancaria? Sí, lo guarda todo en la caja fuerte de casa. Le vi marcar la combinación la semana pasada. Me temblaban las manos mientras hacía fotos de la pantalla con mi móvil. Los mensajes se remontaban a meses atrás y detallaban no solo su aventura, sino un plan sistemático para robar información confidencial de mi empresa y darle al bufete de Mateo una ventaja en la adquisición. Hubo un intercambio más que me hizo ver rojo. Mateo, una vez que terminemos esto, por fin podremos estar juntos en condiciones. El acuerdo de su divorcio será sustancial, especialmente con las pruebas que estamos fabricando. Raquel, no veo la hora. Hacer el papel de esposa devota es agotador, pero todo valdrá la pena cuando estemos en Miami gastando su dinero. Fabricando pruebas. Miami. Estaban planeando tenderme una trampa, dejarme en la calle con el divorcio y fugarse juntos. Hice capturas de pantalla de todo, lo subí a varias cuentas de almacenamiento en la nube y le envié copias a Diego para que las guardara a buen recaudo. Luego cerré el portátil con cuidado y lo dejé exactamente en la misma posición en la que lo había encontrado. Raquel bajó 20 minutos después, con el pelo mojado por la ducha, llevando una de mis viejas camisetas de la universidad como hacía siempre. Se acurrucó junto a mí en el sofá, apoyó la cabeza en mi hombro y tuve que contenerme físicamente para no apartarme de un respingo. Te quiero, cariño, murmuró, ya medio dormida. Esas palabras me dieron ganas de vomitar. El rastreador mostró que Raquel se dirigía al Hotel Palace la tarde siguiente, tal y como indicaba el correo electrónico. Le di media hora de ventaja y luego la seguí. Había reservado la habitación de al lado con un nombre falso, pagando en efectivo. Las paredes de esos hoteles antiguos son finas, y con el dispositivo de escucha de alta tecnología que me había prestado Víctor, podía oírlo todo. Al principio, su conversación era amortiguada, pero luego se volvió más clara. Estaban discutiendo la fase final de su plan. Los expedientes y fuentes están aquí, dijo Raquel. Proyecciones financieras, obligaciones de deuda, todo lo que necesitarán para rebajar tu oferta. La respuesta de Mateo fue triunfal. Perfecto. Con esto, el Grupo Navarro retirará su puja, y mi cliente se quedará con la empresa por un 30% menos de su valor de mercado. Solo nuestra comisión por la gestión será de 8 cifras. Raquel se rió, un sonido que nunca le había escuchado antes. Frío. Calculator. Y el acuerdo de mi divorcio ya está arreglado. Mi amigo, el juez Torres, se asegurará de que lo consigas todo. La casa, los coches, la mitad de su empresa, además de la pensión compensatoria. Tenemos esas fotos de la despedida de soltero de hace 5 años que, sacadas de contexto, le van a dejar en muy mal lugar. Me acordé de esa despedida de soltero. Mi primo. No había pasado nada inapropiado, pero había fotos mías en un club de striptease con cara de incomodidad mientras mis primos borrachos hacían el ridículo. Fuera de contexto, y dándole la vuelta, podrían hacerlas parecer incriminatorias. La planificación, el cálculo, la pura malevolencia de todo aquello era asombrosa. No era un crimen pasional ni un momento de debilidad. Era una conspiración a largo plazo para destruirme profesional y personalmente. Oí que se movían hacia la zona de la cama de la suite, y ahí fue cuando dejé de escuchar. Tenía todo lo que necesitaba, más que de sobra. Volví a casa antes que Raquel, me serví 3 dedos de whisky y me senté en mi despacho a planear mi contraataque.
Ella llegó a casa sobre la medianoche y se metió en la cama a mi lado apestando a la colonia de otro hombre. ¿Se ha alargado el póker?, preguntó somnolienta. Sí, respondí. Ha habido grandes manos esta noche. No tenía ni idea de lo grandes que habían sido. Al día siguiente me reuní con mi abogado, Guillermo Robles, un hombre que se había ganado la reputación de destrozar a cónyuges infieles en los tribunales. Cuando le enseñé las pruebas, los correos, las grabaciones, las fotos que había tomado Nacho, el tío hasta silbó. Esto no es solo una infidelidad, dijo. Esto es espionaje industrial, conspiración para cometer fraude y robo de secretos comerciales. No estamos hablando solo de un divorcio. Hablamos de cargos penales. Le dije que lo preparara todo, pero que esperara para presentar la demanda. Todavía me quedaba una carta por jugar. Raquel había estado planeando una fiesta de empresa en nuestra casa para ese viernes. Había invitado a todo su bufete, incluido Mateo. La ironía de recibir a su amante en mi casa mientras planeaban robarme a manos llenas no me pasó desapercibida. Pero también presentaba una oportunidad. Me pasé la semana preparándolo todo, asegurándome de que fuera perfecto. Transferí todas las pruebas a un pendrive conectado al sistema de entretenimiento de nuestra casa. Cada correo, cada foto, cada grabación, listos para mostrarse en el televisor de 75 pulgadas que dominaba nuestro salón. El viernes amaneció gris y lluvioso, lo que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Ayudé a Raquel a preparar la fiesta, interpretando el papel de marido maravilloso por última vez. Me besó en la mejilla y me dio las gracias por apoyar tanto su carrera. La hipocresía era casi admirable. Los invitados empezaron a llegar sobre las 19. Mateo apareció a las 19:30, estrechándome la mano con firmeza, mirándome a los ojos como si no se estuviera tirando a mi mujer ni planeando destruir mi empresa. Javi, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Raquel habla mucho de ti. Ya me lo imagino. Esperé hasta que la fiesta estuvo en su apogeo. A los abogados les encanta el vino, y la mayoría iba por su tercera copa cuando golpeé una cucharilla contra mi vaso de whisky. La sala se quedó en silencio y todos se volvieron hacia mí. Raquel estaba de pie cerca de Mateo, no demasiado cerca, pero lo suficiente. Sonreía, probablemente pensando que iba a proponer algún brindis sobre lo orgulloso que estaba de su éxito. Tenía razón a medias. Gracias a todos por venir, empecé, con la voz firme a pesar de la adrenalina que me corría por las venas. Raquel me dijo que esta sería una noche para recordar, y no podría estar más de acuerdo. Verán, últimamente he aprendido mucho sobre la profesión legal, sobre ética, sobre confianza, sobre lo que pasa cuando los abogados olvidan sus obligaciones. Algunas personas soltaron risitas nerviosas, sin saber a dónde iba todo aquello. La sonrisa de Raquel flaqueó un poco. Pensé que a todos les gustaría ver algo de material educativo. Continué, cogiendo el mando a distancia. Empecemos por la prueba A. El televisor cobró vida, mostrando el hilo de correos entre Raquel y Mateo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se oía la lluvia golpeando las ventanas mientras todo el mundo leía los mensajes sobre robar archivos, fabricar pruebas y planear fugarse a Miami con mi dinero. La cara de Raquel se quedó sin color. Mateo empezó a moverse hacia la puerta, pero Víctor, al que había invitado como mi acompañante, se interpuso tranquilamente en su camino. Ah, no hemos terminado, dije, pasando a la siguiente diapositiva. Aquí está la prueba B. Las fotos de Nacho llenaron la pantalla. Raquel y Mateo entrando en el hotel, saliendo juntos, besándose en lo que ellos creían que era un rincón privado del aparcamiento. Los abogados, que vivían para los escándalos pero rara vez los veían tan en crudo, estaban paralizados. Algunos habían sacado sus móviles y estaban grabando la pantalla. No se lo impedí. Que lo documenten todo. Y por último, la prueba C. Puse la grabación de audio de la habitación del hotel. La voz de Raquel hablando de robar los expedientes y fuentes. Mateo hablando de rebajar las pujas. Los dos riéndose del acuerdo de divorcio que habían amañado con un juez corrupto. Varios abogados jadearon al oír mencionar al juez Torres. Por lo visto, esta no era su primera vez cometiendo infracciones éticas. Cuando terminó la grabación, en la sala reinaba un silencio de tumba. Raquel estaba congelada en el sitio, con las lágrimas corriéndole por la cara y el maquillaje, que se había aplicado con tanto cuidado, resbalando en regueros negros. Mateo había pasado de pálido a rojo y luego a morado, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le iban a partir los dientes. Esto es ilegal, farfulló. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento. Sonreí por primera vez en toda la noche.
En realidad, letrado, en este país se puede grabar cualquier conversación de la que uno forme parte. Y puesto que esto implica una conspiración para cometer espionaje industrial, de la que yo formaba parte muy activamente como víctima, es totalmente admisible. Pero eso ya lo sabía, ¿verdad? Me volví para dirigirme a la sala llena de abogados. Estoy seguro de que al Colegio de Abogados le interesará mucho esta información, al igual que a la UDEF de la Policía Nacional, con los que me pondré en contacto el lunes a primera hora. Varios abogados ya estaban retrocediendo hacia la puerta, claramente sin ganas de verse asociados con aquel desastre. Mateo por fin recuperó la voz. No puedes probar nada. Todo esto es circunstancial. Circumstantial. Me Asherea. Tu voz grabada hablando de robar secretos comerciales es circunstancial. Los expedientes y fuentes que estoy seguro de que todavía tienes en tu poder son circunstanciales. Por favor, Mateo, te estás poniendo más en ridículo de lo que ya estás. Me dirigí a Raquel, que no se había movido ni había hablado. En cuanto a ti, haz las maletas y lárgate. Tienes una hora. Llévate solo tu ropa y tus cosas personales. Lo demás se queda. Por fin habló, con un hilo de voz. Javi, por favor, déjame que te lo explique. No es lo que crees. Mateo me obligó a. La interrumpí de golpe. Basta ya. Mateo no te obligó a nada. Tú elegiste esto. Cada mentira, cada traición, cada momento en que me miraste a los ojos y me dijiste que me querías mientras planeabas destruirme. Tú lo elegiste todo. Los invitados se marcharon a toda prisa, la mayoría evitando el contacto visual, aunque algunos colegas de Raquel la miraron con un asco que a duras penas disimulaban. En su mundo, que te pillen es el pecado definitivo, peor que el propio crimen. Mateo intentó irse con ellos, pero Víctor se lo impidió. Señor Herrera, el abogado de mi cliente quisiera decirle unas palabras antes de que se marche. Guillermo había llegado en el momento exacto para entregarle a Mateo una demanda por espionaje industrial, robo de secretos comerciales y conspiración para cometer fraude. Las indemnizaciones que se pedían ascendían a decenas de millones de euros. Raquel subió a hacer las maletas mientras yo me quedé de pie entre los restos de nuestro salón. Copas de vino abandonadas por todas partes, la tele todavía mostrando las pruebas de su traición, el fantasma de su perfume flotando en el aire. Bajó una hora después con 2 maletas, con la cara roja e hinchada. ¿A dónde voy a ir?, preguntó. Ese ya no es mi problema, le contesté. Pero te sugiero que te busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. El lunes por la mañana llegó rápido. Guillermo presentó la demanda de divorcio por motivos de infidelidad con todas las pruebas adjuntas. Y cuando se combina con un fraude económico, las cosas cambian en un proceso de separación de bienes. También presentó la demanda civil contra Mateo y las denuncias penales ante la policía y la fiscalía. Se notificó al Colegio de Abogados de las infracciones éticas tanto de Mateo como de Raquel. Para el mediodía, el escándalo corría de boca en boca por toda la comunidad legal. La reputación de Raquel y Mateo estaba destruida antes de la hora de comer. A Mateo le despidieron esa misma tarde. Sin ceremonias ni despedidas, simplemente seguridad acompañándole a la salida con una caja de cartón con sus cosas personales. Raquel fue suspendida a la espera de la investigación, pero todo el mundo sabía que no volvería a ejercer la abogacía. Los expedientes y fuentes fueron recuperados del domicilio de Mateo durante el registro policial, lo que confirmó todo lo que había en la grabación. Ambos se enfrentaban a posibles cargos penales por espionaje industrial. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. El juez, que no era Torres, sino un honrado, revisó las pruebas con un disgusto que apenas ocultaba. Raquel se quedó sin nada. Ni pensión compensatoria, ni propiedades, ni acciones de mi empresa. Le ordenaron pagar las costas del juicio y devolver las joyas que le había comprado a lo largo de los años. El acuerdo prenupcial de separación de bienes que habíamos firmado hacía años, y que ella creía que protegería sus activos, acabó protegiendo los míos. Qué curiosa es la vida. Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces durante las semanas siguientes. Mensajes, llamadas, correos electrónicos e incluso cartas escritas a mano. Lo borré todo sin leerlo. Víctor me contó que se alojaba en un hostal barato a las afueras de la ciudad, ya que sus cuentas estaban congeladas a la espera de que se resolviera el caso penal. Mateo la había abandonado por completo, había contratado a sus propios abogados y afirmaba que ella le había seducido para meterle en el lío. Al parecer, no hay honor entre ladrones. 6 semanas después de aquella fiesta, apareció en la que ahora era solo mi casa. Estaba lloviendo de nuevo, porque por supuesto que tenía que llover. Se quedó en el porche, empapada,
arrastrando una única maleta. Había perdido peso y había cambiado su ropa de diseño por unos vaqueros que le quedaban mal y una sudadera. Javi, dijo con la voz rota. Por favor, no tengo a dónde ir. Mi familia no me habla. Lo he perdido todo. Yo estaba de pie en el umbral, seco y abrigado, mirando a esta desconocida que solía ser mi mujer. No lo has perdido todo, Raquel. Lo has tirado por la borda. Hay una diferencia. Cometí un error, sollozó. Fui estúpida y codiciosa, y me dejé llevar por los planes de Mateo. Pero nunca dejé de quererte. Al oír eso, me eché a reír. Nunca dejaste de quererme mientras te acostabas con él. Mientras me robabas, mientras planeabas tenderme una trampa y quitármelo todo. Es una definición del amor muy interesante. Entonces cayó de rodillas, llorando a lágrima viva bajo la lluvia como en una película. Por favor, Javi, haré lo que sea. Firmaré lo que haga falta. Solo te pido que me dejes volver a casa. La miré durante un largo rato. Esta mujer que había compartido mi cama durante 12 años, que había prometido amarme y respetarme, que lo había tirado todo por la borda por dinero y la atención de otro hombre. No sentí nada. Ni rabia, ni lástima, ni satisfacción. Solo un vacío donde antes hubo amor. Raquel, le dis-je tranquillement. Tienes que irte. Si no te has ido en 5 minutos, llamaré a la policía. No vuelvas. Cerré la puerta y no volví a mirar atrás. Por la mirilla, vi que se quedaba allí un minuto más y luego se ponía lentamente en pie y se marchaba, arrastrando su maleta entre los charcos. Esa fue la última vez que la vi. Me enteré a través de contactos en el sector legal que se había mudado a otra comunidad autónoma para quedarse con un primo lejano, trabajando como auxiliar administrativa con un nombre falso mientras avanzaba el proceso penal. A Mateo le cayeron 2 años en una prisión de baja seguridad y una multa de varios millones de euros. El juez Torres fue inhabilitado y se enfrentó a sus propios cargos penales. La adquisición de mi empresa se cerró con éxito una vez que eliminamos el problema del espionaje industrial. El valor de mi compañía se triplicó en menos de un año. Vendí mi parte y me prejubilé. Me compré una cabaña en la sierra donde podía arreglar coches y no pensar en traiciones. Salí con un par de chicas, pero nada serio. La confianza, una vez que se rompe de forma tan absoluta, no se recupera fácilmente. Echando la vista atrás, la gente me pregunta si me arrepiento de cómo lo manejé, de si debería haberme divorciado de ella discretamente y haber pasado página. Pero la cuestión es esta, no solo me engañó. Intentó destruir todo lo que había construido, robar el trabajo de mi vida y culparme de cosas que no había hecho. Metió a su amante en mi casa y me hizo estrecharle la mano mientras conspiraban contra mí. Así que no me arrepiento de nada. Ella tomó sus decisiones y yo me aseguré de que afrontara las consecuencias. Eso no es venganza. Es justicia. La casa ahora está más silenciosa, pero es un silencio honesto. No hay mentiras flotando en el aire ni engaños acechando en los rincones. Restauré aquel Seat 124 por completo. Y a veces conduzco por las carreteras de la sierra, con las ventanillas bajadas y la música alta, recordando lo que se siente al ser libre. La lluvia ya no me molesta. Simplemente lo limpia todo, que es exactamente lo que tenía que pasar. Algunas cosas tienen que arder hasta los cimientos antes de poder reconstruirse. Mi matrimonio fue una de ellas. Y de esas cenizas, construí algo mejor. Una vida basada en la verdad.